Esto es un tazón de sopa, o al menos podría serlo, porque esto es lo que en los siglos XVIII y XIX llamaban sopa de bolsillo, o sopa portátil, o pegamento de ternera. Y era la forma preferida de transportar sopa para expediciones por tierra y en los barcos de la Marina Británica. Así que el origen exacto de la sopa de bolsillo o sopa portátil, que es como el precursor del cubo de caldo, lamentablemente se ha perdido en la historia. Pero una de las primeras menciones escritas proviene de Sir Hugh Platt, quien en algún momento a finales del siglo XVI escribió que se podía hacer con patas de res y pierna de res hervidos hasta que quedaran muy gelatinosos. Casi un siglo después, un diccionario francés lo llamó tableta y lo describió como un caldo para llevar en el bolsillo. En cuanto a una receta propiamente dicha, la más antigua que pude encontrar es de 1694 en un libro de recetas manuscritas de Lady Anne Blencowe, aunque ella no lo llama sopa de bolsillo ni sopa portátil, sino que da instrucciones para hacer pegamento de ternera. Toma una pierna de ternera y cuando la grasa esté completamente retirada, haz un caldo muy fuerte con ella y cuélalo por un colador fino para que quede claro. Cuando esto esté hecho, pon el caldo en una cacerola ancha y plana que lo contenga todo y colócala sobre un brasero alto de carbón, revolviendo continuamente para que no se queme ni hierva durante todo el tiempo que esté al fuego, que debe ser alrededor de 7 horas. Luego deja que se enfríe completamente, después puedes sacarlo y envolverlo en franela y luego en papel, y se conservará durante muchos años. Hay algunas otras instrucciones. En realidad es una receta muy larga, pero esa es la idea general. Ahora es una receta muy sencilla, pero toma mucho tiempo y tienes que estarle poniendo mucha atención. Además, Lady Blencowe dice que uses una pierna de ternera, pero no tienes que usar una pierna de ternera, porque la mayoría de las otras recetas de esa época dicen que puedes usar cualquier tipo de res, así que eso es lo que estoy usando. Específicamente 15 libras o 7 kilogramos de res, chambarete con hueso, y ese hueso es realmente lo que es muy importante. Porque aunque mucho del sabor vendrá de la carne misma, lo que realmente necesitamos es el colágeno que viene del hueso. Y los tendones y los nervios y todo lo que conecta la carne con el hueso. También elegí 15 libras de res porque eso es lo que cabe en la olla más grande que tengo. Pero si tienes una olla más grande, puedes poner más. Y si tienes una olla más pequeña, entonces deberías poner menos. Así que comienza poniendo la carne en la olla más grande que tengas, luego cúbrela con agua y ponla a fuego alto. Y antes de que el agua empiece a hervir, se formará una espuma en la superficie y debes quitar la mayor cantidad posible de esa espuma. Una vez que la quites, aparecerá más y solo tienes que seguir quitándola, algo que llaman desespumar, hasta que hayas desespumado tanto como puedas. Luego, una vez que el agua hierva, bájale a fuego medio para que solo esté hirviendo suavemente y coloca la tapa en la olla dejando una pequeña abertura para que salga un poco de vapor. Y entonces esperas. Esperas mucho tiempo, como de 8 a 12 horas. Trata de no agregar más agua, pero si se baja demasiado, puedes añadir un poco. Pero realmente, mientras hierve, la carne empezará a caerse al fondo y ocupará menos espacio en la olla. Puedes moverla un poco para ayudar a que esto suceda. Lo que buscas es que la carne se hierva tanto que ya ni siquiera parezca carne. Hay algunas descripciones muy buenas de recetas antiguas que te dicen exactamente lo que buscas. Por ejemplo, Hannah Glass dice que la hiervas hasta que la carne no sirva para nada. William Gilroy dijo hasta que la carne haya perdido su virtud. Y William Byrd da la descripción más vívida diciendo que hiervas la carne hasta que quede hecha trapos, hasta que haya soltado toda su sustancia. Hierve la carne hasta que parezca trapos. Y ahora vamos a revisar nuestra carne hirviendo. Así que después de 8 a 12 horas la carne debe estar cocida hasta deshacerse. Y eso es exactamente lo que quieres. Y luego tienes que retirar toda la proteína pulverizada junto con el hueso y cualquier otro pedazo que haya caído al fondo. Tengo esta maravillosa olla dentro de otra olla que hizo esto muy fácil, pero también puedes sacar los pedazos uno por uno. Y entonces lo que te debe quedar es un caldo que huele muchísimo a carne, como un caldo de res súper concentrado. Aunque en algunas de las recetas antiguas, de hecho le agregan otros ingredientes para darle aún más sabor a este caldo.
Como en 1747 Hannah Glass sugiere usar 12 anchoas, 1 onza de macis, 1/4 de onza de clavos de olor, 1 onza de pimienta entera, negra y blanca juntas, 6 cebollas grandes, un pequeño manojo de tomillo, mejorana dulce y ajedrea de invierno, la corteza seca y dura de un pan de 2 peniques. La cosa es que, aunque esto va a añadir mucho más sabor, esos sabores quedan atrapados en el caldo y luego en la sopa portátil, que se va a concentrar aún más. Así que muchas recetas de la época dicen que no hagas esto porque si alguna vez quieres una sopa que no tenga sabor a anchoa, ya no hay remedio. Así que voy a estar de acuerdo con ellos y decir que solo la carne de res es la mejor opción. Y aunque sí quieres todo ese sabor a carne, no quieres nada de esa grasa de res porque cualquier grasa que quede corre el riesgo de volverse rancia y entonces esta sopa portátil no durará años, que es básicamente el objetivo. Así que quieres dejar que se enfríe completamente. Incluso puedes meterlo al refrigerador si quieres y entonces la grasa se va a endurecer y flotar hacia arriba y es muy fácil quitarla toda de una vez. Luego, la receta original dice que cueles este caldo a través de un colador fino y muchas de las recetas en realidad dicen que uses un paño, así que eso fue lo que hice. Simplemente vertí un poco del caldo con un cucharón a través de una manta de cielo y eso aseguró que cada pedazo de carne y grasa desapareciera. Ahora, la siguiente parte es realmente donde tienes que planear con anticipación porque va a tomar todo un día. Y quieres asegurarte de no quemarlo porque si quemas el caldo aunque sea un poco, ya lo arruinaste todo. Y tienes que empezar de nuevo con otras 15 libras de carne de res. Así que lo que buscas hacer es servir todo este caldo hasta que solo quede el colágeno. Y en aquellos tiempos lo hacían poniéndolo junto a la estufa o sobre una estufa que en ese momento no tuviera fuego debajo. Pero las estufas modernas tienen dificultad para mantenerse a temperaturas tan bajas durante tanto tiempo. Así que sugiero ponerlo en una olla de cocción lenta y luego ajustarla a la temperatura más baja posible, solo para que esté humeando pero sin que llegue a hervir. En total, me tomó unas 14 horas reducirlo hasta donde lo necesitaba, pero para la cuarta hora ya podía sentir que estaba funcionando. Y cuando digo sentirlo, me refiero literalmente a que la consistencia cambia. Cuando lo revuelves con una cuchara, habrá una especie de masa gelatinosa en la punta de la cuchara y eso es lo que queremos. Con el tiempo, toda la olla será solo esa masa gelatinosa. Eso es el pegamento de ternera, pero como eso toma todo el día, literalmente a veces más, creo que tengo tiempo de sobra para contarte un poco sobre la historia de la sopa de bolsillo. Aunque puede que no sepamos quién fue la primera persona en hacer sopa de bolsillo o sopa portátil, sí sabemos cuándo empezó a volverse realmente popular, y eso fue a principios del siglo XVIII, porque es cuando empiezas a verla en muchos libros de cocina pensados para hacer esto en casa. Básicamente, preparabas una tanda antes de salir en un viaje largo. Y debió de ser bastante común, porque es uno de los pocos platillos que realmente se mencionan en uno de los primeros anuncios de The Art of Cookery Made Plain and Easy en 1747. Dice que este libro no está diseñado para cocineros profesionales, sino para instruir a los jóvenes e ignorantes. Comienza con asados y hervidos de todo tipo. También, cómo hacer las finas sopas de bolsillo o portátiles para viajar, que si los caballeros las llevan consigo, siempre podrán tener ya sea caldo de ternera, sopas fuertes o una buena salsa para cualquier platillo preparado y pueden llevarse a las Indias y de regreso. Y notarás que dice que no es para cocineros profesionales, es decir, cocineros expertos, sino para los jóvenes e ignorantes, como yo. Supongo que para los de mediana edad e ignorantes. De todos modos, unos años después, se convertiría en el dominio de los cocineros profesionales o expertos. Cuando una tabernera en Londres, llamada Elizabeth Dubois, empezó a prepararlo y lo anunció como útil para los viajes o en el mar, y que no era desagradable de masticar al ir de casa, así que, primero que nada, sí, eso dijo, para masticar al ir de casa, lo que significa que podías hacer una sopa o un caldo disolviéndolo en agua caliente, como un cubo de caldo. Pero también podías simplemente ponerlo en la boca y pues dejar que se disolviera, supongo, lo cual no suena muy apetitoso, pero creo que voy a tener que intentarlo al final del episodio.
La segunda cosa que ella dice es que es para la Marina, y ese fue el impulso para que ella obtuviera un contrato con la Marina en 1756 para fabricar grandes cantidades de su sopa portátil, que así la llamaba la Marina Real. Uno de los mayores defensores de esta cosa fue nada menos que el capitán James Cook, quien en sus viajes cartografió gran parte de Nueva Zelanda, Australia y las islas del Pacífico, y fue el primer europeo en visitar las islas Hawái. Y luego, unos años después, en 1779, los habitantes de dichas islas lo mataron a golpes. 11 años antes de eso, en 1768 zarpó en el Endeavour. Y con él iban grandes cantidades de alimentos frescos como cerdos y aves de corral, así como un suministro para 18 meses de alimentos preservados como galletas duras, cerdo salado y sopa portátil. Y la sopa portátil fue una de las cosas que llevaron con ellos para evitar el escorbuto. Chucrut, mostaza, vinagre, trigo, jugos de naranja y limón concentrados, sulop, sopa portátil, azúcar, melaza, verduras. Estos fueron de un servicio tan invaluable para la gente al protegerlos del escorbuto que el uso de la malta fue casi completamente descartado. Por supuesto, la malta no previene el escorbuto, ni la mayoría de esos otros alimentos. De hecho, prácticamente solo el chucrut y luego los jugos de naranja y limón lo hicieron. Pero Cook no lo sabía, así que realmente insistía en que la gente bebiera. Este caldo concentrado, que a menudo se servía como desayuno, mezclada con avena y a veces, en ocasiones, con apio. Sábado, 28 de octubre de 1769. Como tengo la intención de zarpar en la mañana, algunos hombres estuvieron ocupados recolectando apio para llevar al mar con nosotros. Aquí se encuentra en gran abundancia y he hecho que lo hiervan con caldo concentrado y avena cada mañana para el desayuno de la gente. Y tengo la intención de continuar con esto mientras dure o se pueda conseguir porque considero que es muy saludable y un gran antiescorbútico. Mientras que en Inglaterra se convirtió en un alimento básico de la dieta naval, en América se volvió un alimento esencial que la gente llevaba consigo en sus largos viajes hacia el interior del continente. Se compró a granel para quizás el más famoso de estos viajes, que se dirigió rumbo al oeste. Cuando Meriwether Lewis escribió en 1803, «Señor, el objetivo de mi visita a Filadelfia es principalmente conseguir los artículos necesarios para mi expedición planeada en el territorio occidental». El caldo concentrado, en mi opinión, es uno de los artículos más esenciales en esta preparación, y me he tomado la libertad de pedirle que me consiga 200 libras de ella para mí. Su amigo y obediente humilde servidor Meriwether Lewis. Voy a empezar a despedirme de mis correos así. Su amigo y obediente humilde servidor Max Miller. Simplemente suena digno. Ahora, Meriwether Lewis dijo que esperaba pagar $1 por libra del caldo concentrado, pero que si podía conseguir las 200 libras, estaba dispuesto a pagar $250 por todo el lote. Desafortunadamente para el viejo Meriwether no pudieron conseguir las 200 libras. Al final, solo fueron 193 libras y terminó costando $289.50 o $1.50 por libra. Esto, Lewis y Clark lo empacaron en 32 botes y lo llevaron con ellos en su viaje hacia el oeste. La cosa es que, aunque la sopa portátil puede ser, ya sabes, útil, no es realmente la forma más deliciosa de comer una sopa, supongo. Así que solo la reservaban si realmente no podían encontrar otra cosa para comer y si necesitaban mucha comida para comer. Como escribió William Clark en su diario, comemos una inmensidad de comida. Se requieren 4 ciervos o un alce y un ciervo o un búfalo para abastecernos abundantemente durante 24 horas. Ahora, no solo eran Lewis y Clark quienes comían toda esta comida, porque tenían a todo un equipo con ellos. Por supuesto, estaba Sacagawea junto con entre 30 y 40 personas más, dependiendo de dónde estuvieran. Ahora tenían bastante comida la mayor parte del tiempo cuando viajaban por las llanuras. Podían cazar, podían recolectar, pero aproximadamente 18 meses después de haber comenzado su viaje, estaban cruzando las montañas Bitterroot en lo que ahora es Idaho y Montana, y no había nada de comida disponible. Así que era momento de usar la sopa portátil. El capitán Lewis repartió algo de sopa portátil que llevaba para ser usada en casos de necesidad. Algunos de los hombres no disfrutaron de esta sopa y acordaron matar a un potrillo, lo cual hicieron de inmediato y comenzaron a asarlo, y que a mí me pareció que era buena comida. Pero el potrillo no pareció durar mucho porque había mucha gente comiéndolo, así que al día siguiente recurrieron de nuevo a la sopa portátil.
Y durante los siguientes 11 días hasta que salieron de las montañas, esa fue la base de su dieta, tanto así que empezaron con 32 latas y al final dijeron que solo les quedaban unas pocas. Supongo que era como las Pringles, una vez que empiezas, no puedes parar. Ahora, 10 años después de esta expedición, la sopa portátil recibió un golpe que eventualmente la volvería algo obsoleta. Mira, después de 60 años de ser una parte obligatoria de la ración naval británica, Sir Gilbert Blane publicó una obra llamada Statements of the Comparative Health of the British Navy en 1815. Esto reunió evidencia de décadas de expediciones navales para determinar qué tenía y qué no tenía efecto sobre el escorbuto, y llegó a la conclusión de que la sopa portátil no tenía ninguno. El único elemento que él dijo que sí tenía un efecto considerable sobre el escorbuto era el jugo de naranjas, limones y limas. Y así que después de esto, eso se convirtió en el alimento básico de la dieta naval, y la sopa portátil prácticamente desapareció. Pero todavía mantenía un lugar en la dieta de quienes viajaban por tierra, porque en 1857 Eliza Leslie sugirió: si tienes amigos que van a hacer el viaje por tierra hacia el Pacífico, una caja de sopa portátil puede ser un regalo muy útil para ellos. Pero incluso entonces, la sopa portátil estaba perdiendo popularidad debido a la proliferación de alimentos enlatados. Ahora, obviamente, los alimentos enlatados no son tan fáciles de transportar. Son más pesados, son más voluminosos, pero saben mucho mejor. Además, para este momento, había una alternativa más apetecible y fácil de conseguir que la sopa portátil. Apareció en forma de extracto de carne de Liebig, ya que el químico orgánico alemán Baron Justus von Liebig había perfeccionado la producción de extracto de res, una especie de jarabe de carne. Su compañía, junto con Oxo, eventualmente introduciría el cubo de caldo, que en muchos sentidos fue el último suspiro para la sopa portátil. Para el siglo XX, las recetas de sopa portátil prácticamente habían desaparecido de los libros de cocina, quedando como una reliquia del pasado. Y antes de convertirme en una reliquia del pasado, creo que debería probar esta receta de 1694 para sopa portátil, sopa de bolsillo o pegamento de ternera. Solo que, en realidad, aún no está lista, porque después de 14 horas de cocción a fuego lento, solo quedaba aproximadamente 3/4 de pulgada de jugo de carne en la olla de cocción lenta, siendo esto principalmente colágeno. Y en ese punto necesita enfriarse para que pueda solidificarse en esto, una placa gomosa de esencia de carne condensada. Ahora bien, aquí la receta original dice que debes dejarlo secar sobre un trozo de tela, volteándolo todos los días hasta que se seque. Pero la receta de William Byrd, de unas décadas después, dice que luego lo cortes en pequeños trozos, poniéndolos separados en el frío para que se sequen más rápido. Así que eso fue lo que hice. Lo corté en pequeños trozos y los puse sobre un trozo de tela. Y luego puse un ventilador para que soplara sobre ellos. También tuve que rodear estas cosas con botellas pequeñas de cosas porque el gato estaba extremadamente interesado y tuve que hacer una barrera. En total, el proceso de secado tomó unos 5 días. Y aquí estamos. Pegamento de ternera, sopa portátil o la sopa de bolsillo de los siglos XVII al XIX. Ahora, hay algunas formas de disfrutar esta sopa de bolsillo o pegamento de ternera. Una sería usarlo para hacer una salsa como base para una salsa o un guiso más complicado. Pero probablemente lo más común era simplemente disolverlo en agua caliente y luego beberlo básicamente como caldo. Así que eso es lo que voy a hacer. Simplemente lo puse en agua hirviendo y lo dejé cocinar durante unos 30 segundos, luego lo vertí en este vaso para poder beberlo como caldo. En realidad está bastante claro. ¿Sabes? Está un poco turbio, pero creo que lo hice bastante bien. Huele como caldo de res, así que vamos a probarlo. Sabe como caldo de res. Quiero decir, sabe exactamente como te imaginarías que sabe. No está terrible. No hay nada pegajoso ahora que ya está listo. Ahora, noté que en diferentes recetas se indica usar diferentes cantidades para reconstituirlo. Una dice que debe ser una onza, que es como 6 de estos en una taza o media pinta de agua.
Pero la receta original que estoy usando de 1694 en realidad dice que un pedazo del tamaño de una nuez moscada hará media pinta de caldo. La pierna entera de ternera, a menos que sea muy grande, no hará un pedazo de pegamento más grande que tu mano. Se convierte en caldo al verterle agua caliente. Es una locura que toda una pierna de ternera se reduzca a un pedazo de pegamento no más grande que tu mano. Yo conseguí una así de grande, así que un poco más grande. Así que no sé, pero ya sabes, ella dijo un pedazo del tamaño de una nuez moscada, así que solo estoy pensando en un cuadrito, así que eso fue lo que usé. Ahora hay otra forma de comer esto, y es simplemente dejar que se disuelva en tu boca. No sé si esto va a funcionar, pero voy a intentar ver si puedo lograr que al menos una parte se disuelva en mi boca. No sé si siquiera puedo morderlo. No está duro como una roca, pero sí es duro. Es como si dejaras un caramelo afuera por un año. No son mis dientes los que se están rompiendo. He puesto Cahohangum. Oh, sabe mucho a res. Con mucho sabor a res. Pero está funcionando. No puedo. No puedo. No puedo. Oh, sabe muchísimo a res. El sabor está como muy concentrado. Está funcionando. Esto es asqueroso. Te estoy mostrando mi comida masticada. Está funcionando y funcionaría si continuara, pero lo que está pasando dentro de mi boca no cambiaría aunque siguiera masticando. Solo sería más de lo mismo, así que no voy a continuar porque simplemente no tiene sentido. Esta no es la manera de comerlo. Esta es la manera de disfrutarlo. No solo lo mastiques, puedes hacerlo. Dijeron que puedes hacerlo. Supongo que es bueno hacerlo mientras cazas. Pero no estoy cazando, así que ya no lo voy a hacer porque estoy bastante seguro de que me tomaría como 10 minutos y tú no quieres ver eso y yo no quiero hacerlo. Lo que sí voy a hacer es guardar todo el resto de esta sopa portátil que he preparado y se supone que debe durar mucho tiempo, incluso en un viaje a las Indias y de regreso. Así que la voy a guardar y como en un año la voy a probar de nuevo. Creo que tal vez haré la versión que el Capitán Cook sugería, donde la mezclaba con avena y un poco de apio. Hay otras versiones que la mezclan con chícharos molidos, como una especie de gachas de chícharos. Así que regresen aquí en un año para verme comer sopa portátil, pero regresen aquí en una semana, por supuesto, porque saben que hago un video cada semana. Pero para más sopa portátil tendremos que esperar como un año. Y hasta entonces, nos vemos la próxima vez en Tasting History.